Cuando mencione el desafío del que vamos a hablar en esta tarde, algunos dirán, ¿y eso qué tiene de moderno? Porque vamos a hablar de algo que no es tan moderno. Es un desafío que ha tenido que enfrentar la Iglesia y la humanidad por los siglos. Sin embargo, por un lado, se va incrementando con el tiempo y hoy en día sigue siendo un desafío, pero además adquiere matices nuevos de tal forma que van golpeando más fuerte contra la Iglesia. Hay ciertos desafíos que, aunque son antiguos, la Iglesia ha tenido cierto blindaje en el sentido de que ha sabido mantener la diferencia entre lo que hay en el mundo y lo que la palabra de Dios enseña. Pero hay otros desafíos que como que se pierde ese blindaje y como que empieza a penetrar en la Iglesia con más fuerza, o por lo menos que empieza a exigir nuevas respuestas de parte de la Iglesia diferentes a lo tradicional. Por eso, al hablar de este desafío, nos encontramos de todas formas con un desafío moderno. Estamos hablando acerca del autoritarismo de la ciencia. Un desafío del que vamos a estar hablando en diferentes oportunidades y que seguramente con el solo hecho de que usted lo escuche esa nombre, el autoritarismo de la ciencia, seguramente viene a su mente diferentes opiniones, diferentes comentarios, diferentes críticas, pero incluso pueden también venir a la mente pensamientos de, digamos, abrir los ojos como decir, a ver, ¿qué nos van a decir aquí en contra de la ciencia con lo importante que es la ciencia? Entonces puede haber prejuicios al mencionar de una forma como negativa esto, el autoritarismo de la ciencia, pero efectivamente estamos enfocándonos en estas dos palabras: autoritarismo, que tiene que ver con una actitud impositiva de autoridad, no lo confundamos con autoridad, sino autoritarismo como un defecto, y por supuesto ciencia. ¿Y qué es ciencia? Yo sé que en nuestro medio hay diferentes niveles y saberes que tienen que ver con la ciencia, ya sea el solo conocimiento, digamos, del colegio, de la universidad, o ya sea por experiencias un poco más profundas, más profesionales en el campo de la ciencia. Pero sería la primera pregunta que tendríamos que hacernos: ¿qué entender por ciencia y por qué verlo de esta forma? Yo, por supuesto, no soy científico, así que hice lo que haría cualquier ignorante o mal alumno en un tema en particular, ¿y qué es? Googlear. Googlear, ese es el alcahueta de todos los, bueno, también de los buenos estudiantes, no solo de los malos. Pero lo primero que pregunté a Google es ¿qué es ciencia? Y cuando lo leí me di cuenta que seguramente no es la única definición, sino que depende a la fuente a la que tú entres, vas a encontrar diferentes lecturas, diferentes definiciones, y seguramente algunos de ustedes ya están abriendo Google. Acuerden que estamos en la iglesia, hay que abrir la Biblia. Pero miren lo que encontré en primer lugar, hablando de definición. La primera definición que encontré es esta: conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Eso no me tocó escarbar. ¡Pim! Los que manejamos así nomás. Y apareció esto que me llamó mucho la atención, porque hay una serie de palabras clave y que antes de googlear yo ya había pensado en el texto bíblico sobre qué hablar. Entonces me llamó mucho la atención, por cierto,
cierta relación entre esta definición y el texto bíblico que yo quería mencionar. Palabras que me llaman la atención. Conjunto de conocimientos. Palabra clave. Conocimientos. Segunda palabra clave, observación. Es la observación la que lleva al conocimiento. Interesante eso. Pero luego dice la observación y tercera palabra, razonamiento. O sea que es un ejercicio intelectual de la razón humana, de la capacidad humana para razonar, observar y llegar a conclusiones, porque dice que se deducen, ¿qué? Principios y leyes. Interesante. La ciencia entonces conduce, lleva a leyes, principios, se establecen normas con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente, es decir, a través mediante experimento, mediante laboratorio, mediante repetición de experiencias. Muy interesante esta definición. Voy a a mostrarles otra que la encontré ahí mismo en Wikipedia. Decía esto: la ciencia es una disciplina sistemática que construye y organiza conocimiento, otra vez, en forma de, aquí encuentro una palabra nueva, hipótesis y predicciones comprobables sobre el universo y todos sus componentes. Ciencia otra vez relacionada con conocimiento, pero aquí ya se plantea el tema de las hipótesis. La ciencia parte de suposiciones, porque como todo parte de la observación, entonces con base en la observación se llegan a ciertas hipótesis que la ciencia se encarga de empezar a trabajar a través de investigaciones, pero de alguna forma, y los que tienen algo de experiencia científica aquí me desmentirán, pero de alguna forma la hipótesis misma ya empieza a predisponer al científico para que las pruebas conduzcan realmente a lo que ya tiene como observado o como hipótesis. De alguna forma afecta el mismo proceso científico. Pero bueno, más allá de todo eso, es un ejercicio racional, es un ejercicio intelectual, virtud del ser humano para hacer ciencia. Ahora, esto es importante y quiero que lo miremos a la luz de algunos textos bíblicos para que de pronto no digamos o no crean ustedes que estoy diciendo lo que no estoy diciendo, sino que digamos lo que dice la palabra de Dios y qué es lo que vamos a decir acerca de la ciencia y sobre todo el autoritarismo de la ciencia. Pero con base en esta definición, permítanme presentarles entonces, en primer lugar, si lo quieren llamar, ya que estamos en temas científicos, el subtema, el tema de esta tarde, porque este tema del autoritarismo de la ciencia lo vamos a manejar varios domingos, no ahorita seguidos, sino con alguna frecuencia, pero hoy específicamente vamos a estar hablando de la seducción de la ciencia. ¿Cómo les suena eso? ¿Cómo así? ¿La ciencia seduce? ¿Sí? Sí, los científicos aquí, Sergio ya dijo totalmente. ¿Cuántos se han sentido seducidos por algo de la ciencia? ¿Sí? Seduce, ¿cierto? Esa seducción tiene que ver con, afecta emocionalmente, atrae, ¿cierto? La seducción, yo escucho esa palabra y la relaciono ya sea con asuntos sexuales o con asuntos de algún tipo de adicción. Por ejemplo, recuerdo cuando se puso de moda por allá en los años 60, que yo era un adolescente, por supuesto, un niño, la marihuana. Y entonces los adultos nos advertían: no vayan a probar eso porque el que la prueba no sale de ahí. Pues esa advertencia a algunos les generaba más curiosidad, a otros, como a mí, me daba era miedo, así que yo le tenía pavor a la marihuana porque decía, eso era como tirarse a un abismo, o sea, no hay regreso.
Y efectivamente la seducción es algo en lo que el ser humano se convierte como en una especie de imán que es atraído por algo. ¿La ciencia tiene ese poder? Pues sí, sí creo, y por eso empiezo con y voy a tocar a un autor, ahora sí vamos a la Biblia, un autor bíblico que lo he escogido por ser el hombre más docto que escribió el Nuevo Testamento, el más estudiado. Yo diría que de pronto entre él y Lucas son los más académicos, ¿no? Pero Pablo es un hombre recorrido, científico, docto, erudito. Y él le escribió a un pupilo suyo llamado Timoteo, le escribió 2 cartas, particularmente porque Timoteo estaba a cargo de la iglesia, era como un discípulo de Pablo, y Pablo lo veía a él como el canal a través del cual construir la iglesia. Así que le da 2 cartas llenas de, no solamente de teología, sino de instrucciones de cómo construir la iglesia. Básicamente, cómo debía enseñar, cómo debía hacer él, pero con el propósito de edificar la iglesia. Y en una lista de instrucciones larga que le da, en la primera carta, vamos a mirar la última de esas instrucciones. Miren lo que dice la última de las instrucciones de Pablo en la primera carta a Timoteo. Oh Timoteo, despidiéndose, esa de entrada nomás ya es como, por favor, ponme atención. Esto es algo muy sentido, ¿no? Oh Timoteo, no es una recomendación como para despedirse, no, es muy importante. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y ahora sí se despide, la gracia sea contigo, amén. Pero la última advertencia es como, ojo, todo esto que te he enseñado aquí en esta carta y te he advertido, está bien, pero ojo que hay algo que te puede, este es uno de los ejemplos que muestra que puede seducir, inclusive al creyente, al Hijo de Dios, a la iglesia. Note que si dice que si algunos por profesar la ciencia se desviaron de la fe, ¿qué quiere decir? Que ¿dónde estaban? Pues estaban en la fe. Uno no se puede desviar de donde no está, ¿cierto? Es decir, que creían, estaban en la fe, estaban en la iglesia, pero por andar seducidos con la ciencia, se desviaron de esa fe. Algunos exegetas, estudiantes del Nuevo Testamento, pues afirman o creen que Pablo aquí le está advirtiendo a Timoteo acerca de una herejía que estaba surgiendo en esa época, que se conoce como el gnosticismo. Y eso se deriva de las palabras que utiliza aquí Pablo, porque la palabra que estamos enfocando aquí, que es ciencia, que aparece aquí en español, en el texto griego en que escribió Pablo es la palabra gnosis. Sin embargo, es muy importante aclarar que gnóstico fue un término que aparece después. Puede ser que ya hubiera empezado a tejerse todo este tema del gnosticismo de esa época, sin embargo era muy incipiente. Yo creería más bien que Pablo está haciendo uso no tanto de una corriente o de una herejía nueva, sino de un concepto global, de un concepto genérico que es gnosis, que eso sí siempre había existido. Gnosis, de donde surge también el verbo ginosko, que es conocer. Gnosis es conocimiento, y noten que coincide con la definición de ciencia que estábamos viendo. Son los términos que me llamaron la atención en su parecido. Pero el conocimiento
se puede utilizar en una forma positiva o en una forma negativa. O sea, no porque diga gnosis uno se va a asustar, porque gnosis es conocer. De hecho, es la misma forma de conocer a Dios, que incluso se puede conocer de una manera superficial, que se llama gnosis, o se puede hablar de conocer a Dios de una manera profunda y personal, relacional, y se conoce como epignosis en el mismo idioma griego. Así que gnosis tiene que ver con conocimiento, en términos generales. El problema para Pablo, que le está advirtiendo a Timoteo, no es la gnosis, sino la falsamente llamada gnosis. Es muy importante que tengamos esto en cuenta, repito, para no estar pensando que estoy diciendo lo que no estoy diciendo. Y que esa ciencia aparente, falsa, ha llevado a algunos a desviarse de la fe. Y en este sentido Pablo está planteando entonces un contraste, dos elementos que se excluyen mutuamente: la falsamente llamada ciencia y la fe. Y para jugar un poquito con las palabras, les recuerdo que la palabra fe es pistis. En otras palabras, la falsamente llamada gnosis hace que la iglesia sea parte de la pistis. Y de pistis viene la palabra pista. No perdamos la pista por estar siguiendo la gnosis. para acuñar aquí una frase de alguna forma. Pero es una advertencia que tenemos que mirar detenidamente. Y para eso, y para seguir aclarando y evitando malos pensamientos, quiero que comparemos este versículo o este consejo, esta advertencia que le hace Pablo a Timoteo, con otro consejo que le dio en la misma lista, pero vamos a irnos un capítulo anterior. Miren lo que le dice en el capítulo anterior el mismo autor en la misma carta. ¿Ya leyeron todos? ¿Ya leyeron todos? Los veo pensativos. Bueno, se las voy a leer yo. Ya no bebas agua, le dice Pablo a Timoteo, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Cómo les parece el consejo? Si hoy en día nos dicen que el mejor remedio, mire, yo acabo de pasar por una gripa esta semana, hoy amanecí bien, gracias a Dios, pero una fuerte gripa y yo la enfrenté a punta de agua. Ya ayer vine a leer este versículo y no haberlo leído antes. El agua es lo mejor que hay. ¿Cómo Pablo le está diciendo esto a Timoteo? Seguramente habrán muchas explicaciones. Y las hay, que el agua en esa época no era tan saludable como ahora, que el problema de Timoteo podría ser muy delicado y que el agua le hacía daño de esa época, que el vino de pronto tenía mayor posibilidad de purificación en ese momento. Bueno, pueden haber muchas interpretaciones, pero la pregunta que yo les haría es: ¿creen o leen ustedes en este consejo un consejo de carácter teológico? ¿No? Bueno, que ninguno le vaya a dar por decir, la Biblia dice que le jalemos al vino, que no más agua, ¿no? No es un consejo teológico. Entonces, ¿qué es? Un consejo científico. ¿De dónde sacó la información Pablo de que a Timoteo, por sus problemas de estómago, le convenía más el vino que el agua? ¿De las escrituras? ¿De la ciencia? ¿De la observación? ¿De los que sabían sobre el tema científico? Así que Pablo echa mano de la ciencia para darle un consejo a su pupilo, a quien después le dice en la misma carta que tenga cuidado con la falsamente llamada ciencia. Eso es muy importante. El problema no es el conocimiento, el problema no es la ciencia, ¿sí? Ese mismo Pablo
nos dice algo en la carta a los romanos. Vamos a leer también este texto que él escribió en su carta a los romanos. En el capítulo 1, cuando él está describiendo la situación de la humanidad, dice, hablando de la humanidad, dice, habiendo conocido a Dios, ojo la palabra, habiendo conocido a Dios. No está describiendo, digamos, al creyente, está describiendo al ser humano. Dice que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus... Y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, obscurecido, profesando ser sabios, doctos, científicos, se hicieron necios. Otra traducción de necios, estúpidos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que escribió hace 2000 años, mucho antes que la ciencia, que la revolución científica estableciera definiciones como las que encontramos en Google y en Wikipedia. Está mostrando que así ha sido siempre. Está ratificando que el ser humano, no el creyente ni el religioso, el ser humano pudo observar en la creación, en lo que estaba viendo, observando, debió llegar a la conclusión lógica y científica que hay un creador de todo esto. Es decir, la ciencia debería conducir a la conclusión más lógica de la ciencia, la creación del universo. Pero dice que no glorificaron a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿Qué es eso? Enorgullecieron en sus... Es decir, construyamos una explicación de esto que nos rodea, que no tenga que apelar a un creador. Y se envanecieron en sus razonamientos, tema de la ciencia, y su necio corazón se llenó de oscuridad. Y profesando saber mucho, se hicieron necios. Y si ustedes siguen leyendo, ¿qué fue lo que los condujo a decir? A adorar a las bestias los llevó. A adorar a las criaturas en lugar de al Creador. Bueno, Pablo está planteando desde esta carta que el problema no es la ciencia, sino que es la corrupción de la ciencia. Que fue a través de la ciencia que debió llegar el hombre a conclusiones de sentido común, de lógica. Y déjeme decirle que no hay nada más lógico, racional, inteligente, de sentido común, que entender que hay un Dios que nos presta la vida. Antes de que concluyamos, quiero resumir entonces en unas frases lo que sí estamos diciendo. Unas frases, y que yo les animo que tengan la libertad, porque las frases que voy a decir no son versículos bíblicos, son afirmaciones que quiero hacer con base en lo que estamos viendo acá. Entonces quiero animarles que si alguna de estas frases usted no comparte, levante su mano y diga, y digamos, dialoguemos, ¿sí? Primero, la ciencia no es digna de ser satanizada ni de ser venerada. ¿Qué quiero decir? Para que usted pueda decir si protesta o no. Que existen los dos extremos con el tema de la ciencia. Por un lado están quienes satanizan, todo lo que sea científico es del diablo. Eso no es cierto. Es decir, hay sectores de la fe, del cristianismo, que se escandalizan si te ven acudiendo al médico. ¿Y usted para qué va al médico? Eso es falta de fe.
Ore. Además, algunos incluso cualquier dolor de cabeza se lo atribuyen a un demonio. Entonces, todo es liberación de demonios. Y si usted acude a un proceso médico, entonces es que le falta fe. Eso es satanizar la ciencia. Pablo no la satanizó, sino que antes da un consejo científico a Timoteo de tomar un poco de vino en ese momento, que era muy importante, en medio de la escasez de medicamentos que había. A finales del año pasado conocí un instrumento tecnológico muy sofisticado, que yo no conocía y que nunca pensé tenerlo en mis manos, y lo adquirí. El pastillero. Yo le había visto eso a muchos viejitos, pero resulta que nunca me imaginé que iba a tener que necesitar uno de estos. Hasta ese momento no me dolía ni una muela. Y nunca acudía a muchos medicamentos, pero veía a mi mamá, a mi suegro, todo el mundo con sus pastillas. Y cuando me dio este infarto en el mes de octubre, rodeado de hermanos en la fe, yo no vi a ninguno orando. Yo no me acuerdo quién estaba aquí de los Castros. Alguien se puso a orar por mí. Yo no vi a nadie orando, hermano. Yo no sé qué pasó, les faltó fe. Una arteria taponada al 90%. Y por la gracia de Dios no perdí el conocimiento en ningún momento, aunque me sentía a punto de. Pero desde el momento en que sentí ese fuerte sacudón que nunca había sentido en mi pecho, inmediatamente pedí que me llevaran a urgencias porque sabía que era algo extraño. Y después de un rato, pues ya me había pasado todo. Sin embargo, los médicos dijeron: el resultado es delicado, tiene que quedarse en cuidados intermedios. Pero lo primero, porque yo estaba caminando para allá y para allá, se me había pasado el dolor, entonces estaba tranquilo, yo estaba por ahí caminando. Lo primero que me dice la doctora es: mire, los exámenes los tuvieron que ratificar para comprobar porque eran muy delicados. Entonces me dice: indudablemente usted está infartado, tiene que entrar a cuidados intermedios. Y yo, como estaba de tranquilo, entonces me dice: tiene que subirse a una camilla y quedarse quieto y tomarte estas pastillas, como 15 pastillas de una vez. Y desde ahí empezó mi nueva etapa de la vida. 2, 4, 6, 7 pastillas diarias. Bueno, alguien puede decir, y yo sé que hay personas que les han formulado medicamentos y dicen: yo no voy a tomarme eso, yo confío que el Señor me va a sanar. Y Dios hace milagros. Dios hace milagros. Y yo soy testigo de muchos milagros de Dios, al margen de los medicamentos. Pero que Dios utiliza la ciencia para ayudarnos médicamente también es cierto. Así que satanizar la ciencia, como algunos sectores, por ejemplo, de nuestra corriente, de nuestra herencia histórica religiosa, que es el anabautismo. Hay una corriente conocida como los Amish, que ellos se apartan de toda la tecnología y consideran todo lo que sea tecnológico como algo satánico y lo renuncian, lo rechazan. No compartimos ese concepto acerca de todo lo que sea científico ya es digno de sospecha, pero mucho menos vamos a irnos al otro extremo, que es agacharle la cabeza a la ciencia y decir: comprobado científicamente, ojo cerrado, hay que hacer y repetir lo que ellos dicen. No, tampoco le servimos, ni nos inclinamos, ni veneramos la ciencia, ni un extremo ni el otro. Entonces digamos otra cosa con respecto a la ciencia.
La ciencia es uno de los asuntos que, habiendo sido diseñados por Dios, ha sido corrompida por el pecado humano y aprovechada por el padre de la mentira. ¿Me explico? Número uno, digo, es uno de los asuntos porque no es el único. Uno de esos asuntos que Dios creó. ¿Dios crearía la ciencia? ¿Ustedes creen eso? Número uno, hizo al ser humano a imagen y semejanza de Dios. Número dos, la razón y la observación son virtudes dadas por Dios al ser humano. Número tres, cuando puso al ser humano sobre la tierra, dijo: señoread la tierra y sojuzgadla. Esa es la licencia para la ciencia. Así que Dios diseñó la ciencia, nos hizo científicos, nos dio mentes creativas, capaces de inventar, de descubrir, de construir, de diseñar. La ciencia es proyecto de Dios para el ser humano. Pero el problema es que cuando nos separamos de Dios, cuando ejercemos esas funciones y esas virtudes separados de Dios, y sobre todo y peor aún tratando de negarlo a Él, pues la ciencia puede conducir a cualquier aberración. Y eso es aprovechado por un ser que no es nada científico: el diablo. Porque el científico es el ser humano, no el diablo. Él lo que hace es empujar para que el científico, para que el ser humano siga dudando de Dios. Solo siembra duda, pero no crea nada. Y digo que es uno de los asuntos porque sí hay muchos otros, ¿no? Como por ejemplo el sexo, también fue diseñado por Dios, tergiversado por el pecado humano y aprovechado por el padre de la mentira. También la autoridad, los gobiernos. No hay autoridad que no sea puesta por Dios. Dios es el que se inventó el sistema de poner a alguien en autoridad. Así que eso es un diseño de Dios. Pero los gobiernos apartados de Dios se han corrompido y se han tergiversado los conceptos divinos de gobierno, y el padre de la mentira lo ha aprovechado para destruir a la humanidad. Y así podríamos seguir añadiendo la música. La música fue diseñada por Dios, corrompida por el pecado y aprovechada por el padre de la mentira. Muchos otros asuntos, y hasta podríamos llegar a la misma religión. Eso pasa con la ciencia. En tercer lugar, grandes imperios, dictadores y sistemas políticos han estado basados en sus supuestos descubrimientos científicos, pero luego la ciencia ha sido manipulada por aquellos. Esto es un círculo vicioso. Algunos, repito, imperios o dictadores o sistemas políticos creen, veneran algún descubrimiento científico y con base en ese descubrimiento establecen leyes, establecen principios, establecen sistemas basados en un postulado científico que está por comprobarse. Pero una vez adquieren poder a través de eso, entonces manipulan a los científicos para que sigan fortaleciendo ese pensamiento y se convierte en un círculo vicioso. A la larga, uno no sabe quién manipula a quién, si la ciencia a los gobiernos o los gobiernos a la ciencia. Pero se forma convergen allí las dos fuerzas para manipular al ser humano. Y el ser humano se limita a ver estudio científico, comprueba que, entonces lo dijo la ciencia. Y creen que decir lo dijo la ciencia es la gran autoridad. Sí, mi hermano. ¿Cómo? Tú te acordaste de ese. Juan Carlos está haciendo referencia al descubrimiento del gen de la infidelidad, porque un estudio de una universidad determinó que hay un gen que es el que empuja al ser humano a la infidelidad. Al varón, a la infidelidad. Así que el varón ya le dice a la mujer: amor,
¿Es culpa del gen? ¿Qué culpa? No está en mí, es mi gen. La ciencia lo comprueba. Y así se le atribuye a los genes y a las disposiciones biológicas muchos de los comportamientos del ser humano. Siguiente afirmación: la vida y la muerte son dos realidades que han humillado la arrogancia de la ciencia. Quiero concluir con esta afirmación. ¿A qué me refiero? Si bien la ciencia es un diseño de Dios, un permiso divino para la humanidad construir, pareciera como si Dios les hubiera colocado una barrera aquí y otra barrera aquí, como diciendo, pero de aquí no se salen, inventen todo lo que quieran, insulten a Dios todo lo que quieran, pero de aquí no me pasan. Y la ciencia avanza, crece, saca pecho, y no han podido solucionar estas dos cosas. ¿Cómo producir vida? Porque solo Dios es el dador de la vida. Pueden jugar con sus genomas, con sus clonaciones, con sus diferentes intentos de tubos de ensayo, pero no pueden producir vida al margen del ser humano, porque Dios determinó que era el único método a través del aporte del varón y el aporte de la mujer. La vida no está en las manos de la ciencia. Pero además, ¿cómo han soñado con solucionar el tema de la muerte? ¿Cómo han soñado con el elipsis de la vida? Y no pueden alargar un solo minuto a la vida de una persona cuando Dios decide llamarla a cuentas. Se le sale de las manos. La vida y la muerte están en las manos de Dios. Haga lo que haga y póngase patas arriba la ciencia, pero hasta allí llegan y ahí se acaba su arrogancia. ¿Cuántos científicos, cuántos médicos dicen ya no hay nada que hacer con esa persona? Y el Señor decide levantarla. ¿Cuántos científicos, cuántos métodos, cuántos dictámenes médicos dicen no, ya no hay ningún problema? Y el Señor decide llamar a esa persona. La vida y la muerte se salen de las manos de la ciencia. Y ahí es donde el científico debería agachar la cabeza y decir dependemos de Dios, pero no. Se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón es entenebrecido. Como si Dios nos hablara, tenemos que escuchar este consejo de Pablo: guarda lo que se te ha encomendado. La única que sí nos puede decir solucionarnos el problema de la vida y de la muerte es la verdad de la palabra de Dios. La fe en la palabra de Dios. Por eso el creyente no muere, sino que duerme, porque sabe lo que viene después. Por eso el creyente no se desespera frente a la enfermedad, porque sabe que somos peregrinos acá. Por eso el creyente descansa en la voluntad de Dios para tener hijos, para criar a sus hijos, porque no depende de que la ciencia le permita el camino para poder construir, para poder garantizar la vida de un hijo. Solo Dios puede garantizarlo. Si bien estamos en la posibilidad de hacer uso de algunos recursos, tenemos que saber que no hay recurso infalible. El único infalible es el dador de la vida. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de hacer ciencia. Gracias por los científicos. Gracias por los estudiosos del cuerpo humano, de la tierra, del universo.
porque a través de el conocimiento humano, tú nos prestas herramientas para caminar en este mundo. Pero Señor, no permitas que la iglesia se aparte de la fe para inclinarse a venerar los descubrimientos humanos, la arrogancia de la ciencia. Que sepamos mantener la diferencia entre ver en esos recursos una bendición tuya y verlos como un ídolo. Señor, que la iglesia tenga una forma de mantenerse firme en la fe, a pesar de avance de tecnología, a pesar de inteligencia artificial, a pesar de todos estos descubrimientos e intentos, hipótesis, suposiciones científicas que seducen a la humanidad. En tus manos nos colocamos para ser instrumentos de respuesta, y que nuestros jóvenes, niños, que vayan a la universidad, que se preparen, que estudien, pero que entiendan siempre que la ciencia es una sierva de la fe, que la ciencia tiene que ser sometida a la autoridad de la fe y la palabra de Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.